Battle Frenzy. Frenesí de batalla. Battle Frenzy. Capítulo 1. Fat Trickster. El deseo fue la fuerza que impulsa el progreso, así como lo que da origen a la destrucción. En 2206 CE, la humanidad se enfrenta a su crisis energética más grave, mientras que el clima de la Tierra se ha vuelto extremadamente vil debido a la explotación excesiva de los recursos del planeta. La colonia en la Luna no podía albergar a 100 millones de inmigrantes, y así comenzó el proyecto de salvación. La humanidad decidió construir un agujero negro artificial entre la Tierra y la Luna para proporcionar energía eterna, al tiempo que mejora el medio ambiente de la Tierra. Este proyecto claramente tenía enormes peligros asociados con él, pero era su único método para la salvación. 2216 CE. La construcción del agujero negro fue un éxito, pero las consecuencias fueron algo que la humanidad nunca podría haber predicho. El agujero negro causó que una dimensión superior se superpusiera con la Tierra, causando un efecto de pliegue espacial. Esto llevó a cambios drásticos en la Tierra, como grietas espaciales, poderes inusuales que se manifiestan y organismos mutados. La Tierra descendió al caos debido a la ineficacia de las armas convencionales frente a estos nuevos monstruos. Incluso la última arma de la humanidad, las armas nucleares, se volvió inútil. Después de 3 años, la población de la Tierra había disminuido a solo 200 millones, y la civilización humana estaba al borde de la aniquilación. Así, la humanidad entró en su última posición. Sin embargo, durante este momento de crisis, la avaricia de la humanidad fue igualada por su poderosa vitalidad que se reveló. Después de muchos años de luchar contra estos monstruos, la humanidad descubrió lo que había causado la mutación de los organismos de la Tierra. Mientras que otros organismos habían sido transformados por esta energía, muchos humanos también habían sido transformados. En su posición final, los humanos buscaron continuamente formas de fortalecerse. Después de mucho esfuerzo, pudieron crear un sistema de batalla completamente nuevo. En honor a los innumerables sacrificios para crear este sistema, se tituló el Sistema de Almas Heroico, nombrado como tal porque el alma de un héroe nunca se extinguiría. Al mismo tiempo, el famoso científico, Glenn Grasso, descubrió una forma de utilizar esta energía inusual de una manera científica. La gente llamó a esta energía Grasso. Combinado con la tecnología, fue recientemente denominada tecnología de runas. Después de pagar un alto costo, la humanidad pudo manejar esta nueva energía y superar el peligro de extinción. Después de luchar durante varios siglos, la humanidad finalmente pudo mantenerse firme y reclamar una posición en la Tierra. Con la combinación de su tecnología y su nuevo sistema de batalla, pudieron establecer ciudades sobre ciudades, expandiéndose rápidamente una vez más. La nueva generación cuyas almas se encendieron se convirtió en el principal poder de defensa de estas ciudades. Fueron llamados heroicos soldados de alma. En cada ciudad, las heroicas escuelas del alma se convirtieron en el sector más importante. Estas escuelas fueron la cuna desde donde se nutrió a los soldados. Después de que la vieja sociedad humana había sido completamente destruida, 2 facciones emergieron de las cenizas. Una era la Alianza Imperial, mientras que la otra era la Federación de la Libertad. La Federación de la Libertad siguió el orden social de los viejos tiempos. Así, también siguió la jerarquía gobernante del pasado. El Parlamento era el máximo orden de autoridad, pero las principales familias y grupos financieros eran los verdaderos poseedores del poder. La mayoría de la tecnología y los recursos de los tiempos pasados fueron heredados por la Federación. La Federación de la Libertad discriminó a los mutantes, prohibiendo estrictamente a los mutantes y las personas comunes y corrientes casarse. En cuanto a la Alianza Imperial, habían heredado mucho menos de los recursos de los viejos tiempos. Durante las Edades Oscuras, las comunidades humanas descartadas lucharon con sangre y fuego y pudieron expandirse rápidamente formando una alianza de naciones con un orden social estricto. Los humanos, los nehumanos y otras razas inusuales se pueden encontrar en la alianza, todos ellos viviendo para la búsqueda del poder supremo. Originalmente, hubo muchas grandes guerras entre las 2 facciones sobre los recursos naturales, pero después de encontrar un gran enemigo, pudieron firmar un acuerdo de paz. Así marcó la nueva era del rápido desarrollo para la humanidad. Unos 100 años más tarde, la población humana había crecido de nuevo a 1.000 millones de personas. Sin duda, su inteligencia y su poderosa capacidad de reproducción permitieron a los humanos recuperar su posición como el gobernante más poderoso de la Tierra. Sin embargo, lo que se perdió nunca podría volver. Había 5 regiones mutadas prohibidas que los humanos no podían conquistar. Además de esas 5 regiones, la influencia de la hiperdimensión permitió a los humanos darse cuenta de que no eran los hijos del cielo. New Era 516. El Imperio Kaiser,
uno de los tres grandes imperios dentro de la Alianza Imperial. Un niño demacrado nació en el mejor hospital del imperio. Este niño tenía que ir a cuidados intensivos y estaba al borde de la muerte. Shirley, no estés triste. Creo que este niño definitivamente será capaz de mantenerse erguido, dijo Wang Changfeng para consolar a su esposa. Sin embargo, las lágrimas de Shirley continuaron fluyendo como antes. Este niño era demasiado lamentable. Tan pronto como nació, estuvo plagado de desgracias. Después de escapar por poco de una gran calamidad, quien hubiera pensado que su cuerpo sería influenciado. Este es el castigo de los dioses. Deberíamos haber sido más rápidos. Wang Changfeng sacudió suavemente la cabeza. Este asunto ya había sido censurado tanto por la Federación de la Libertad como por la Alianza Imperial, y se había convertido en un tema tabú. Después de todo, esta fue la mayor catástrofe que la humanidad había enfrentado desde que comenzó la nueva era. Una vez más, parece que antes de que los humanos sean destruidos, Dios hará que los humanos se vuelvan locos. Pero al final, ¿quién sabe qué está bien y qué está mal? El Dr. Latengero fue un genio estupendo y fue el mayor experto en ciencia y tecnología de runas del siglo. Accidentalmente había obtenido la piedra del destino, un elemento divino hiperdimensional. Esto provocó muchas ideas locas que fueron apoyadas por la Alianza Imperial, tales como: todos pueden convertirse en un dios, la humanidad recuperará todo y conquistará la hiperdimensión. La humanidad había codiciado los poderes de la hiperdimensión durante mucho tiempo, e incluso había comenzado experimentos en la ciudad inca no regulada. Esta no fue la primera vez que los humanos intentaron espiar el reino de los dioses, y tampoco fue su primer fracaso. Era solo que el fracaso de este experimento había causado un terremoto con una magnitud de 13 para sacudir la ciudad inca. Los cielos cayeron y la tierra quedó dividida por este desastre que duró todo el día. La ciudad también había sido golpeada por un tsunami ese día, causando inundaciones y muchas víctimas. Además, 100.000 personas perdieron sus hogares. En cuanto a la Alianza Imperial, abandonaron al Dr. Laten y lo usaron como chivo expiatorio. El difunto Dr. Laten había sido transformado de un genio científico a un demonio científico. Wang Chong era un huérfano de ese desastre. Wang Changfeng abrazó a su esposa. Este niño es muy fuerte. Incluso estaba tratando de tranquilizarnos hace unos momentos. A mi corazón estaba a punto de romperse en pedazos cuando lo vi sonreír mientras soportaba tanto dolor. Shirley no pudo controlar las lágrimas que corrían por su rostro. Quizás la muerte es un tipo de libertad en sí misma. Si es capaz de superar esto, dejaremos este lugar e iremos a vivir una vida tranquila. No nos molestaremos en ninguna molestia, dijo resueltamente Wang Changfeng. Él ya había alcanzado la gloria, así como la caída a un mínimo histórico. Lo único que le quedaba era su familia. Dentro de la sala del hospital, un niño de 4 o 5 años yacía en silencio allí. Era silencioso, aparte del sonido de un aparato que goteaba. Un sedante se había usado en él recientemente, permitiendo que Wang Chong finalmente ingresara a la tierra de los sueños. En realidad, a Wang Chong no le gustaba dormir. Aunque estaría dolorido mientras estaba despierto, al menos no estaría solo. Le gustaba el mundo que estaba lleno de vitalidad, en lugar de la oscuridad y la soledad del mundo de los sueños. Sin embargo, el sueño no era algo que pudiera evitar. A medida que la respiración de Wang Chong se hizo más estable, su entorno pareció calmarse. Luego, el costado del aparato brilló un poco y los párpados de Wang Chong se contrajeron. Solo había oscuridad en los sueños para el sensible Wang Chong. No había nada que él pudiera hacer. Sin embargo, hoy fue diferente. La oscuridad infinita en sus sueños de repente se volvió roja, lo que le dio a Wang Chong una agradable sorpresa. El tormento que experimentó por su enfermedad ya lo había librado de cualquier temor a la muerte. Ahora lo único que temía era estar solo. El color a su alrededor cambió una vez más, de rojo a naranja luego a amarillo. Wang Chong estaba extremadamente feliz con esta vista. Su mundo tranquilo finalmente había ganado algo de color. Otros pueden despreciar este asunto, pero para Wang Chong, esto le había traído mucha alegría. Sus alrededores se detuvieron en el color púrpura, como si hubiera sido un arco iris floreciente. Desde el mismo núcleo de estos colores apareció una figura, era un pequeño payaso de colores brillantes. El pequeño payaso parecía particularmente feliz. Hola, hola hija, soy tu enviado de fortuna, el guapo Simbe. La Simbe sin igual, la poderosa Simbe. El pequeño payaso dio 3 vueltas en el aire antes de aterrizar en una pose exagerada. Por supuesto, no se había olvidado de mover su cabello en forma de cebolla mientras sacaba un hermoso arco iris. Simbe, eso suena como el nombre de un cachorro. Wang Chong no pudo evitar reírse.
La mayoría de los niños reaccionarían de la misma manera si vieran a un pequeño payaso, y mucho menos a Wan Choung. La cara del pequeño payaso de repente se giró hacia abajo. ¡Qué cachorro! Soy el destino trickster, Simbe. Juego trucos sobre el destino y no hay nada que no pueda hacer, hija. Te has topado con algo genial. Capítulo 2. Señor está aquí. Simbe reveló una expresión diabólica, queriendo hacer que Wan Choung ceda. El pequeño Wan Choung examinó a Simbe con una sonrisa. De hecho, incluso se acercó a Simbe y comenzó a tocarlo. Para el pequeño Wan Choung, este no era un lindo payaso, sino un animal raro y la cosa más adorable en este mundo de oscuridad. Simbe retrocedió 2 pasos y se frotó la nariz roja. Nunca había esperado encontrarse con un niño tan tonto. Ah, olvídalo. Un poderoso Fat Trickster como el que no debería molestarme con él. Hija, ¿cómo te llamas? Soy Wan Choung, ¿de verdad te llamas Simbe? Es un nombre lindo. No, mocoso, nunca debes usar la palabra lindo para describir a The Great Fat Trickster. Soy una existencia poderosa que ha trascendido el destino. Claramente, Simbe estaba muy insatisfecho con la palabra lindo. Entonces puedes llamarme Wan Choung, y te llamaré Simbe, o incluso puedo llamarte Simbe guapo. Los ojos de Wan Choung brillaron con astucia y curiosidad mientras continuaba evaluando al pequeño payaso. A pesar de sus intentos, sin embargo, al acercarse al pequeño payaso, descubrió que no importaba cuánto caminara, la distancia entre los dos nunca cambiaba. Tenía muchas ganas de volver a sentir la nariz de Simbe. El Fat Trickster reflexionó sobre él por un momento. Entonces descubrió que realmente era difícil engañar a este niño. Bien entonces, Wan Choung, finalmente has recibido buena fortuna. ¿Quieres convertirte en un héroe poderoso o un señor sin paralelo bajo los cielos? ¿O tal vez quieres convertirte en un dictador sobre innumerables personas? La apasionada voz de Fat Trickster se correspondía con su resplandor multicolor, y su exagerado lenguaje corporal hacía que pareciera un héroe poderoso al que todos adoraban. Sin embargo, el niño debilucho que estaba frente a él todavía no se había visto obligado a llorar de inmediato con lágrimas de alegría, ni gritó sus deseos de convertirse en un héroe. No quiero. Wan Choung dijo esta simple frase después de que terminó de disfrutar de la exagerada exhibición del pequeño payaso. Extendió la mano de nuevo en un intento de pellizcar la nariz del payaso, como para burlarse de él. La escena actual fue un poco incómoda cuando el pequeño payaso miró a Wan Choung con una mirada insondable. La expresión de este niño era como una nube insípida flotando sobre vientos suaves, lo que provocó profundamente al pequeño payaso. ¿Es este mocoso un idiota? ¿Por qué lo escogería la piedra del destino? ¿Por qué no quieres? Debes ser un tonto para no hacerlo. Simbe habló ansiosamente. Si Wan Choung se negara, eso significaría que su existencia no tendría sentido. Si no quiero, entonces no quiero. Wan Choung dijo astutamente. ¿Esto es estúpido que estás tratando de discutir con un niño? El pequeño payaso estaba estupefacto, y solo podía rascarse la cabeza. Parecía tener algo que decir, sin embargo, lo que dijo el mocoso era correcto. Él no discutiría. ¿Por qué tuvo que discutir con este mocoso? Eso es genial entonces. Posees un espíritu rebelde como yo esperaba. Entonces, acordemos que el destino es un palo de madera, así que vamos a atacarlo felizmente. El pequeño payaso no le dio a Wan Choung una sola oportunidad de refutarlo, y había arrojado un montón de tonterías, incluso llegando a una conclusión en el lugar de Wan Choung. El mundo entero estaba tranquilo, como el día anterior. Después de mucho tiempo, Wan Choung miró seriamente al payaso y dijo, ¿puedes ser mi amigo? Brad, te costará un alto precio si quieres que Simbe sea tu amiga. El pequeño payaso asintió vigorosamente con la cabeza mientras hablaba. No tengo miedo. Wan Choung respondió resueltamente. Entonces lo intentaré, dijo el pequeño payaso mientras seguía preguntándose por qué la piedra del destino lo había elegido. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios. Puedes mejorar el texto con el editor. Es un trato, entonces agitémonos para mantener esta promesa durante los próximos 100 años. Wan Choung extendió su mano para hacer un trato con Simbe. Sintió que las manos de Simbe eran un poco extrañas, se sentían como de goma. El Fat Trickster no notó la sonrisa en la esquina de la boca de Wan Choung. Para un niño enfermo que podría enfrentar la muerte en cualquier momento, su mayor deseo sería tener un solo compañero de juegos, por no decir nada de este fascinante payaso. La razón por la que había declinado antes era porque tenía miedo. Tenía miedo de que después de hacer un trato con este pequeño payaso, el pequeño payaso desapareciera como los personajes de esos cuentos de hadas que su tía Shirley le dice. No había peor sufrimiento que estar en un mundo de nada más que oscuridad infinita. Después de un segundo, la expresión del pequeño payaso se desmoronó. Inesperadamente,
Wang Chong había aprovechado esta oportunidad para pellizcarse la nariz, su nariz increíblemente noble, hermosa y más importante. La oscuridad pronto superó la alegre sonrisa de Wang Chong. Este fue el momento más feliz que pudo recordar cuando su nueva compañera, Simbe, voló en retirada mientras gritaba. Resultó que estar vivo era en realidad algo tan feliz. Sol negro con rayos 526 Ne. La ciudad de Tianjin, una de las 100 ciudades principales de la Federación de la Libertad. La Academia del Alma Heroica de Tianjin era famosa por su tecnología rúnica. Cada nuevo año escolar estaba destinado a estar lleno de ruido y emoción. Estudiante, estudiantes, ven aquí y echa un vistazo a la principal sociedad del departamento de soldados, la Immortal Rampart Society, que estamos reclutando nuevos estudiantes. No pierdas la oportunidad de recorrer tu propio camino, con éxito convertirse en un comandante en el futuro. Un campamento de genios, la sociedad de arbitraje está reclutando Poye. Búsquenos, este será el primer paso que darás hacia la gloria. Mientras tengas talento, entonces puedes unirte a la de Bainai Society, una de las 10 grandes sociedades en el departamento de runas. Estúpidos compañeros, no te molestes y mantente a un lado. Ven, toda la plaza de la escuela estaba tan animada como un mercado de alimentos. Esta fue la temporada en la que todos pelearon por los estudiantes recién admitidos. Este era el momento para que todos los hombres mayores se vistan con sus mejores ropas y se peinen el cabello para atraer a nuevos reclutas y buscar mujeres jóvenes bonitas. Además, no había nada más que los motivara más que el reclutamiento. Oye, estudiante, soy el presidente de la Prodigy Society, una de las futuras 5 grandes sociedades. Unirse a nosotros será la decisión más sabia de tu vida. Este lugar es solo para aquellos que se destacan entre las masas. Oye, querida hermana menor, no te vayas. Deje que este hermano mayor termine de hablar. El estudiante Madon hizo todo lo posible por tener una sonrisa afable, pero esas 2 hermanas menores se escaparon a la velocidad del rayo. ¿No está la sociedad prodigio en la lista negra? No puedo creer que aún se atrevan a venir y engañar a la gente. Está bien, date prisa y huye. Su presidente se parece a un hooligan y mi papá dijo que uno debe tener cuidado con la adulación falsa de los ancianos de corazón negro. Definitivamente estaba hablando de gente así. Cuando vio a estas 2 estudiantes correr con una expresión como si estuvieran protegiéndose contra un ladrón, la estudiante Madon se sintió agravada. Wang Chong simplemente se rió a un lado. Deberías simplemente darte por vencido. El nuevo manual para estudiantes se vende en todas partes y posee muchas introducciones detalladas sobre todas las sociedades de esta academia. Trisa, adelante y ríete entonces. Sigues siendo el vicepresidente, así que deberías sentirte un poco de responsabilidad. No, Wang Chong no podía dejar de sonreír. Su sociedad solo tenía 2 miembros, el presidente y el vicepresidente. Para ser precisos, su sociedad en realidad solo estaba registrada como un sindicato estudiantil, y aún no había sido aprobada como sociedad. Así, fueron el caso típico de una sociedad oscura. Hey, hermana menor. Ven a echarle un vistazo al hermano mayor, no corras a la hermana menor. Madon había usado su mejor atuendo hoy. A pesar de que estaba vestido con un traje de flor color de rosa negro, su brillo era completamente confuso. Tal como habían dicho las hermanas menores, parecía indecente, sin importar cómo lo mirara uno. Wang Chong también ayudó a reclutar personas mediante la distribución de volantes a cualquiera que pasara por allí. Sin embargo, solo pudieron tratar de reclutar personas en un rincón, ya que no eran una sociedad oficial. Una sociedad necesitaba al menos 5 personas, pero como ninguno de los veteranos los reconocía, solo podían tratar de reclutar a los nuevos estudiantes. Convertirse en una sociedad era el sueño de Madon. Tanto Wang Chong como Madon estaban en segundo grado de la división de comandantes de la Academia del Alma Heroica de Tianjin. Los 2 compartían un dormitorio, pero en la práctica, Madon vivía fuera del campus. Madon simplemente encontró que los dormitorios estaban demasiado mal para él. Su sueño era establecer una sociedad sin rival. Había muchas personas como él, pero uno no podía simplemente usar una mirada mundana para evaluarlo. En lugar de mirar su talento o su poder del alma, uno simplemente miró su personalidad y sus rasgos. Por supuesto, incluso si sus sueños eran regordetes, la realidad no tenía nada que ver con él. Reclutar nuevos estudiantes era su única esperanza. A pesar de que los 2 agotaron sus gargantas de gritar durante la mitad del día, nadie se molestó con ellos. Sus gargantas prácticamente ardían de rabia mientras se agachaban en la carretera, bebiendo grandes bocados de agua. No podemos continuar así, necesitamos aumentar la escala de reclutamiento. Capítulo 3. La mitad de un primer lugar. Los ojos de Madon estaban llenos de una ira ardiente.
Wang Choung no sabía si reír o llorar ante esto. Si tienes más planes de reclutamiento, apúrate y finalízalo. No olvides que hoy es mi cumpleaños. Esta noche vendrás a cenar a mi casa. Mira lo inteligente que es mi cerebro. Así es, vamos a dividir el trabajo. Ve a reclutar en las zonas concurridas y continuaré atrayendo gente desde aquí. Me niego a creer que no podré reclutar al menos a algunas personas con mi buena apariencia, dijo Ma Dong. Wang Choung sonrió y asintió. Él no podría reclutar a nadie de todos modos. Después de que Wang Choung se fue, Ma Dong se levantó de inmediato y miró a su alrededor. Aunque quería reclutar hermanas jóvenes bonitas y delicadas, la supervivencia de su sociedad seguía siendo su máxima prioridad. Si no pudiera reunir a 5 personas, entonces la sociedad se vería obligada a disolverse. Ni siquiera serían capaces de convertirse en una sociedad oscura. Los ojos de Ma Dong se iluminaron repentinamente y se dirigió hacia un nuevo estudiante a la velocidad del rayo. Después de bloquear el camino de este estudiante, Ma Dong tuvo una buena suerte con él, sus ojos se estrecharon. Este tipo tenía más de 2 metros de altura con una construcción muscular, definitivamente fue alumno del departamento de soldados. Estudiante, debes ser nuevo, ¿ya te has unido a una sociedad? El nuevo estudiante se quedó atónito por un momento al ver bloqueado su camino. Sin embargo, se recuperó rápidamente y reveló una sonrisa mientras asentía. Hola, señor. De hecho, soy un nuevo estudiante. Mi nombre es Beran Gestalt. Soy de la ciudad de Dunsquake y aún no me he unido a una sociedad. Jaja. Eso es perfecto entonces. Eres muy afortunado. Parece que mi juicio de usted fue correcto. Debes entrar en mi sociedad prodigio. Esta sociedad es un paraíso para las élites. Basta con mirar a uno de nuestros miembros, Wang Choung. Ocupó el primer lugar en los exámenes de teoría para el departamento de comandantes. Usted sabe sobre el departamento de comandante, ¿verdad? Es un paraíso para los expertos. Ma Dong abrió un informe sobre Wang Choung, dándole una mirada a Beran Gestalt. Sin embargo, su mano izquierda cubrió una parte del informe. Clasificado primero, Beran Gestalt quedó estupefacto. Todas las demás personas mayores parecían preocuparse solo por las hermanas menores y no le habían prestado atención alguna. ¿En qué clase de sociedad sobresaliente podría entrar? ¿Ese señor realmente puedo unirme? Beran Gestalt tartamudeó en shock. Puedes llamarme presidente de ahora en adelante, te cuidaré, dijo Ma Dong, pretenciosa. Sí, sen presidente, definitivamente haré lo mejor que pueda. Beran asintió. Todo el cuerpo de Ma Dong rebosaba felicidad. No es de extrañar que tanta gente quisiera ser presidente. Realmente se sintió tan bien. Verán, este presidente te dará tu primera misión. Devuelva la mesa y los materiales al almacén. En la dirección a Tuskailing. Ah, presidente, ¿no vamos a seguir reclutando? Preguntó inquisitivamente Beran Gestalt. Ma Dong puso los ojos en blanco. ¿Qué crees que es nuestra sociedad prodigio? Solo reclutamos élites. Las cualidades internas de nuestros reclutas son las más importantes, es mejor no tener nada que comprometer. La cara de Beran Gestalt se puso roja de la emoción. Tianjin realmente era una ciudad importante. Incluso el carácter moral de este heroico Soul Academy era mejor que el de las ciudades más pequeñas. Mientras observaba a Beran levantar la mesa con suavidad, Ma Dong no pudo evitar sentirse orgullosa de su inteligencia. La sociedad ya no era tan deficiente. Ahora tenían 3 miembros. Ma Dong desapareció como un poco de humo y rápidamente encontró a Wang Choung aún distribuyendo los folletos. Volvió a meter los volantes en la bolsa y dijo, vamos hermano, ya he reclutado a alguien. Hoy es tu 16º cumpleaños, una ocasión alegre, podemos continuar mañana. Wang Choung se rió y asintió. Los engañaste mostrando de nuevo la mitad de mis calificaciones. ¿Qué quieres decir con truco? Simplemente mencioné un hecho, solo la mitad de un hecho, dijo Wang Dong con cara de póker. Wang Choung fue un prodigio. En la escuela secundaria, era conocido como el equipo de táctica de batalla, que atraía la atención de numerosas escuelas. Además de sus excelentes calificaciones, ya había encendido el fuego de su alma, permitiéndole ingresar directamente al departamento de comandantes. Sin embargo, su siguiente desarrollo sorprendería a todos. El potencial de crecimiento de este llamado genio estaba solo en el nivel 5. Este era un nivel que era incluso más bajo que el de una persona promedio. En otras palabras, él solo era bueno en teoría. Habían pensado que él prosperaría con una educación ortodoxa, pero los resultados habían impresionado a todos. Incluso la academia se había visto obligada a sufrir en silencio. Wang Choung se había convertido en el chiste del departamento de comandantes. El departamento de comandantes definitivamente representaba a las élites, pero en todo el año académico, Wang Choung solo tenía a Ma Dong como amigo. Encontró un capítulo o texto faltante,
infórmelo en los comentarios. Puedes mejorar el texto con el editor. La Heroic Soul Academy estaba compuesta por 4 departamentos con diferentes especialidades: el departamento de comandantes, el departamento de habilidades, el departamento de soldados y el departamento de runas. El departamento de comandantes era la cuna de los oficiales. Todos los estudiantes allí necesitaban conocer la teoría, así como tener el talento para sobresalir en el combate. Naturalmente, la mayoría de los estudiantes tenían antecedentes profundos y provenían de familias de Heroic Soul. El departamento de habilidades solo reclutó estudiantes con habilidades especiales. Después de todo, solo un pequeño porcentaje de personas que habían encendido el fuego de su alma poseerían un poder. El departamento también investigó la ciencia detrás de estas habilidades especiales. El departamento de soldados reclutó estudiantes con un potencial de crecimiento sobresaliente en el poder de su alma. En cuanto al departamento de runas, reclutaron estudiantes que ya habían encendido el fuego de su alma, pero que no tenían cualidades sobresalientes. El departamento de runas también era el departamento más grande y tenía la mayoría de los sujetos. Sus estudios fueron más allá de la tecnología de runas, y estaban más especializados en brindar apoyo. Después de todo, en esta era, cada estudiante que había encendido el fuego de su alma era un recurso precioso. Incluso si no fueran adecuados para la batalla, todavía había muchas otras cosas que podían hacer. Naturalmente, todos los estudiantes del departamento de runas tenían un corazón que anhelaba la batalla. Si pudieran clasificarse entre los 10 primeros puestos de las clasificaciones completas, entonces tendrían la oportunidad de cambiar su especialización. En teoría, si las calificaciones de un estudiante fueran demasiado bajas para su especialización, se verían obligados a abandonar el departamento de runas. Era solo que esto nunca había ocurrido en los últimos 200 años. Aunque Madon estaba en el departamento de comandantes, sus sueños no estaban relacionados con convertirse en un héroe. Tan pronto como abrió la puerta, un aroma fragante asaltó sus fosas nasales, y Madon rápidamente se escurrió dentro. Tío Wan, esta es definitivamente tu cocina, este cerdo agridulce huele tan bien. Una mujer graciosa se acercó y soltó una risa humilde. Pequeño Don, estás aquí. Ven y siéntate. La cena estará lista en un momento. Tía Shirley, eres tan bonita, me sentiría tan feliz si mi novia fuera la mitad de bonita que tú. Madon se rió. Tu boca es realmente dulce como la miel. Shirley sonrió. A pesar de que no se puso maquillaje y usaba ropa sencilla, no pudo ocultar su elegancia interior. Madon no era ingenuo. La realidad era que incluso después de aplicar el maquillaje, las llamadas damas de clase alta aún no podían igualar la belleza de la tía Shirley. La boca de este tipo puede incluso hacer que los muertos cobren vida. Me pregunto quién cayó hoy en su fosa, dijo Wan Choung. Incluso si no sabía qué había sucedido exactamente, todavía sabía que Madon había engañado a su nuevo recluta. Sí, claro, solo estás negando mi carisma. Tan pronto como esas hermanas menores tienen una mirada, inmediatamente comienzan a llorar y se lanzan hacia mí. No soy simplemente una persona excepcionalmente honesta, dijo Madon mientras tomaba un pedazo de cerdo agridulce sin ceremonias. Shirley no pudo evitar reír. Dondequiera que estuviera Madon, el estado de ánimo siempre sería animado. Ella le dio a Wan Choung una mirada llena de afecto. 10 años atrás, ella y Wan Chanfeng habían pensado que Wan Choung moriría, pero Wan Choung se había recuperado milagrosamente de su enfermedad. Este fue el mayor regalo que Dios les había dado. Su cena fue alegre y armoniosa. Con un bufón como Madon, toda la noche estuvo llena de vítores y risas. Wan Chanfeng incluso hizo una excepción y bebió alcohol. La tía Shirley nunca había ocultado el hecho de que Wan Choung era huérfano, y Wan Choung tampoco sentía remordimientos. Por el contrario, encontró aún más calor dentro de su hogar. Sin ninguna última palabra de consuelo para esa noche, vieron a Madon y Wan Choung regresaron a su habitación. Miró por la ventana y dio un suspiro de dolor dentro de su corazón. Finalmente había llegado a la edad adulta. Entrar en la Heroic Soul Academy siempre había sido su sueño. También había esperado resolver su problema, pero parecía que no había nada que hacer. Pasó un año y, mientras observaba a los nuevos estudiantes entrar, Wan Choung se sintió presionado. Después de pensarlo por un momento, no había razón para quejarse de su debilidad debido a su enfermedad. Si faltaba, eso significaba que no estaba haciendo el suficiente esfuerzo. Este año, tuvo que hacerlo mejor. Lleno de pensamientos similares, Wan Choung entró en la tierra de los sueños. Todavía era un mundo de oscuridad como antes, pero una raya de arco iris atravesó la oscuridad y una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Wan Choung. Capítulo 4: La ruleta del destino. Fat Trickster Simbe saltó inesperadamente del arco iris,
lanzándose por el aire antes de aterrizar con gracia. Su aterrizaje no fue tan estable, sin embargo, y cayó sobre su trasero. Guanchoung, ¿por qué llegas tan tarde esta noche? El pequeño payaso flotó en el aire mientras giraba en un círculo, bailando y expresando su alegría. Hoy es mi cumpleaños, así como el día en que llegué a la edad adulta. Está bien si no tienes un regalo de cumpleaños para mí, pero nunca hubiera pensado que lo habrías olvidado. Ven acá. Perdiste ayer, así que déjame pellizcarte la nariz ahora, ni siquiera pienses en regresar a tu promesa. Guanchoung le dio a Simbe una gran sonrisa mientras lo saludaba con la mano. La única razón por la que pudo sobrevivir y perseverar durante estos últimos 10 años fue por la presencia de Simbe. The Fat Trickster jugaba fantásticos juegos de todo tipo con él. Durante los primeros 5 años, habían pasado por innumerables ejercicios excéntricos, como aprender el idioma de las bestias y el patrimonio cultural de los viejos tiempos. En los últimos 5 años, el destino tramposo se transformaría en todo tipo de monstruos para jugar con Guanchoung. Realmente se merecía el nombre glorificado de Sapesifter. Con habilidades como la suya, naturalmente querría hacer algunas apuestas con Guanchoung. Con un personaje como Simbe, la tierra de los sueños de Guanchoung nunca había vuelto a sentirse sola. Simbe se retiró inconscientemente. Tostos. Brad, por supuesto, el Fat Trickster no volverá a su palabra. Es solo que tenemos cosas más importantes de las que hablar hoy. Simbe dijo esto con una expresión inexpresiva, pero cuanto más serio se veía, más cómico aparecía. Mientras no fuera durante una prueba de fuego, Simbe actuaría de una manera excepcionalmente divertida y juguetona. Ya has usado esta excusa muchas veces antes. Pero, dijo Guanchoung con una sonrisa, ya que podemos ser considerados hermanos, escucharé su supuesto asunto una vez más. Con un giro de la mano de Simbe, apareció una imagen tridimensional que mostraba un marchi lleno de vitalidad. Flotando en el aire, el marchi pronto fue envuelto por una mandíbula cayendo brillantes, como si estuviera siendo sellado. Después, solo se pudo detectar una pequeña cantidad de chi. Guanchoung entrelazó sus dedos mientras le daba a la nariz del payaso una mirada maliciosa. ¿Por qué estás proyectando mi alma mar otra vez? Las consecuencias de ridiculizarme son bastante graves. ¿Tostos de verdad me tomas por ese tipo de persona? Sé un poco más serio. Este maravilloso destino de la trata tiene un asunto importante de que hablar hoy, dijo Simbe con un giro de sus ojos. Todo aquel que despertara poseería un alma de mar. El alma del mar fue el origen del poder del alma, y fue la clave para acceder al poder de la hiperdimensión. Naturalmente, el mar del alma era simplemente un nombre, y el mar del alma de la persona promedio era solo del tamaño de un charco. Sin embargo, Guanchoung era diferente, ya que su mar de alma había crecido hasta alcanzar el tamaño de un mar bajo el continuo alimento de la piedra del destino. Era solo que la piedra del destino no era realmente una existencia de este mundo, y como violaba las leyes de este mundo, la orden del mundo trató de destruirlo. Pero el poder de la piedra del destino excedía la imaginación. Cuando el poder del orden y la piedra del destino chocaron, causó el tsunami Inca. En este momento, estos dos poderes fantásticos estaban en un estado de equilibrio dentro de Guanchoung. El sello de este poder fue similar al de soportar la marea en una película de éxito de ciencia ficción. El hexagrama, con el poder de las leyes mundanas, había envuelto la piedra del destino. Sin embargo, por coincidencia, el mar de alma de Guanchoung también se había visto afectado, provocando un desastre. Fue una suerte que Guanchoung fuera un ser vivo. Bajo la influencia de estas dos fuerzas contradictorias, su fuerza insignificante era como una roca que se había roto, permitiendo que la hierba viviera. Similar a esa roca, una grieta había aparecido en el sello, lo que le dio a Guanchoung la oportunidad de sobrevivir. Era solo que el poder del alma filtrado era lamentablemente pequeño. Durante estos últimos años, Guanchoung y Simbe hicieron todo lo posible por resolver este problema. Si no podían resolver este problema, entonces no era necesario mencionar el futuro de Guanchoung, él nunca sería capaz de lanzar su alma heroica. Además, Simbe nunca podría liberarse de las cadenas de la piedra del destino y completar su deseo de entrar en el mundo real. ¿En qué has pensado esta vez? Guanchoung había pasado un año entero escondido en la biblioteca, buscando desesperadamente alguna solución a este problema. Al final, había aparecido con las manos vacías. Temía que con el nivel en que estaban estos poderes, nadie en el mundo podría resolverlo, y mucho menos la Academia de Almas Heroicas. Por otra parte, no se atrevió a anunciar injustamente su condición por temor a su seguridad, ya que la mayoría de las personas aprovecharía la oportunidad para diseccionarlo. ¿Cómo ha estado su condición dentro de la quinta dimensión últimamente?, preguntó Simbe.
Wang Chong le dio una sonrisa amarga. ¿Todavía estás diciendo que no me estás ridiculizando? Ya he sufrido 99 derrotas consecutivas. En su punto máximo, el poder de mi alma solo puede alcanzar el nivel 20. Sería inútil incluso si mejorara mis técnicas frente a las defensas de mi oponente. No podría romperlo de ninguna manera. Mientras uno encendiera el fuego de su alma, la persona promedio tendría un poder del alma de al menos el nivel 50. En cuanto a los genios, sería capaz de alcanzar el nivel 100 y superior. Jeje, ya te has olvidado de mi dispositivo de hiperdios. Si usas mi Fat Roulette, entonces puedes cambiar tu destino. Extremadamente satisfecho consigo mismo, el Fat Trickster sacó su cintura y su nariz tembló. ¿Estás diciendo que la ruleta del destino ya ha absorbido suficiente esencia del alma? Preguntó sorprendido Wang Chong. La boca de Simbe se ensanchó en una sonrisa. Tus oponentes se están volviendo más y más débiles. Su esencia de alma ya apenas tiene efecto. Sin embargo, no importa. El glorioso destripador del destino tiene los medios. Es hora de que Simbe revele su verdadera fuerza. Después de un momento de silencio, Wang Chong preguntó de repente, ¿qué precio estás pidiendo? Simbe sonrió. Soy el magnífico destinador del destino, ¿qué me importa tampoco? Los ojos de Simbe brillaron mientras hablaba. Jaja, entiendo. Tienes miedo de que me pellizque la nariz, así que intentas engañarme ahora. Ya sé que no estás haciendo nada bueno, al igual que Madon. Olvídalo. No necesitas sentirte ansioso. Acabo de convertirme en un adulto, así que todavía queda mucho tiempo. De repente, Wang Chong descubrió que su cuerpo estaba paralizado. Simbe sacó una ruleta de su bolsillo que era casi tan grande como él. En un instante, todo el espacio se proyectó en luces y sombras. ¿Cómo podrías comparar el magnífico Fat Trickster con ese hooligan? Soy la gran Simbe. La mitad de la ruleta del destino era más oscura que un agujero negro, mientras que la otra ardía con luz. Conectado al eje había un puntero cómico de payaso. Realmente se parecía a Simbe, pero el puntero solo se cargaba en un tercio. Simbe había dicho antes que una vez que el puntero del payaso absorbiera suficiente esencia del alma, la ruleta podría girar una vez para alterar el destino. Desafortunadamente, estaba claramente muy lejos de su objetivo. Simbe, deja de perder el tiempo, todavía tenemos mucho tiempo. Wang Chong bramó de rabia, pero no se transmitió ningún sonido. Wang Chong, te dejaré experimentar el gran poder del destripador del destino pronto. Yo, Simbe, he hecho un juicio. Si el puntero cae en el lado de la luz, el nivel de poder de tu alma se duplicará. Si aterriza en el lado oscuro, el poder de tu alma se reducirá a la mitad. El pequeño payaso sonrió con una sonrisa brillante mientras su gran nariz roja temblaba orgullosamente. Sostuvo la ruleta del destino con dos brazos rígidos. A pesar de lo ansioso que se sentía Wang Chong, no podía moverse ni una pulgada. Tener su poder del alma reducido a la mitad básicamente no significaba nada para él. Un cerdo muerto no teme el agua escaldada después de todo, pero si se duplicara, sería una transformación completa para su destreza de combate. De hecho, Wang Chong tenía un entendimiento muy claro con respecto al demonio conocido como el sello en su alma marina. ¿Qué tan graves serían los costos? Su razonamiento era simple. Para ganar algo de valor equivalente debe ser pagado. Hacia Wang Chong, quien siempre había luchado contra las probabilidades con todas sus fuerzas, Simbe solo podía levantar ambas manos para cubrir su cara que hacía una mueca. Simbe es realmente feliz. Pude venir a este mundo y hacerme amigo de ti. Este es mi regalo de cumpleaños para ti. El destino es como un club de madera, batámoslo alegremente. El puntero del payaso de la ruleta del destino giró locamente en círculos, casi como si estuviera a punto de explotar. El mundo entero estaba bañado en una rotación constante de luz y oscuridad. Poco a poco, el puntero del payaso se ralentizó. Sin embargo, la zona oscura era claramente más atractiva hacia el puntero. La frente de Simbe goteaba de sudor porque la energía del puntero no estaba llena, y parecía que se detendría en la zona oscura. De repente, Simbe extendió su pierna, deteniendo el puntero en el área de luz. El mundo entero comenzó a temblar. Capítulo 5. Simbe está aquí. ¿Fue una ilusión? Simbe parecía estar robándole miradas. No fue una ilusión. La pequeña Simbe sonrió en las manos de Wang Chong. Este tipo realmente lo había engañado para que llorara. Tu Wang Chong murmuró entre lágrimas. Al darse cuenta de que Wang Chong había visto a través de su engaño, Simbe se incorporó rápidamente. Tos. Wang Chong, no, solo era una broma. Ya ves que ya soy tan miserable. Jeje, podemos hablar de esto, de acuerdo, no me pellizques la nariz, mocosa. A sol negro con rayos las 10 de la mañana. El día después, Wang Chong se despertó sobresaltado. Por lo general, se despertaba a las 6 de la mañana,
pero su sueño parecía especialmente profundo la noche anterior. Nunca antes se había sentido así. ¿Simbe? ¿Qué le pasó a Simbe? Hwang Choo-ung se rascó la cabeza. Simbe había empezado esa ruleta demoníaca por sí mismo y, aparte de los efectos que había causado en su alma gemela, Simbe se había convertido en una versión del tamaño de una palma de sí mismo. Había pagado un alto costo por hacer girar la ruleta a la fuerza y ahora estaba inactivo. Si lo intentaran de nuevo, probablemente le costaría la vida. Hwang Choo-ung solo podía cuidarse a sí mismo a partir de ahora. La grieta en el sello se había ensanchado un poco. A pesar de que el poder de su alma solo había aumentado a 50 grados, su significado era completamente diferente para Hwang Choo-ung. ¿Qué es ese olor? Había un olor extraño dentro de la casa, que casi lo hizo asfixiarse hasta morir. La sábana de su cama estaba manchada con un color demoníaco, como si hubiera sido empapada en lodo. Hwang Choo-ung abrió rápidamente una ventana. Definitivamente no era el mojando la cama. Se sintió refrescado por la brisa que fluía. Aunque el poder de su alma no era demasiado estable en ese momento, Hwang Choo-ung aún podía sentir su cuerpo lleno de vitalidad. Abriendo la puerta con entusiasmo, dejó entrar el aroma fragante de la comida. Su estómago retumbó inmediatamente en respuesta al olor, y pronto descubrió que la mesa ya estaba llena de un suntuoso desayuno, además de una nota. Pequeño Choo-ung, eres un verdadero hombre desde este día en adelante. Haz lo que quieras hacer. No hay camino en este mundo que no pueda ser recorrido por el hombre. Traje a tu tía Shirley para ir a otra luna de miel. Usted entiende cómo es ella. Simplemente es demasiado exigente para cortejar, y últimamente, ni siquiera creo que mis habilidades culinarias puedan satisfacerla. Una esposa es el aspecto más importante de la vida de un hombre después de todo. Luchar en joven, definitivamente eres una persona capaz. Hwang Choo-ung no pudo evitar revelar una sonrisa. El atractivo del tío Hwang no era suficiente, por lo que necesitaba usar algunos días para complementarlo. Realmente había sido duro para los dos en los últimos años. Hwang Choo-ung también tuvo que hacer lo mejor que pudo. Rápidamente escribió una carta en respuesta a ellos. Después de terminar el desayuno, Hwang Choo-ung regresó a la escuela enloquecido. Trató esto como si se estuviera templando. En cualquier caso, no tenía clases hoy, pero aún necesitaba pensar en una manera de reclutar más miembros para su sociedad de prodigios. Mientras regresaba a la academia, Hwang Choo-ung comenzó a notar que su percepción del mundo había cambiado drásticamente. Sus pasos eran ligeros y rápidos, sus alrededores estaban despejados, y casi parecía como si pudiera percibir la respiración proveniente de la vegetación que pasaba. Desafortunadamente, Hwang Choo-ung no se había mirado en el espejo, de lo contrario, habría visto que sus ojos antes débiles y de aspecto fangoso se habían vuelto tan profundos como un océano. Tan pronto como llegó, vio a Madon con un joven robusto que hacía todo lo posible por gritar sus consignas de reclutamiento. Parece que este era el niño lamentable que había sido engañado por Madon. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios. Puedes mejorar el texto con el editor. Verán, tu ídolo ha llegado. Este es el vicepresidente de nuestra sociedad, Hwang Choo-ung, dijo Madon. Verán inmediatamente se acercó y se inclinó. Con ese jefe suyo, sin embargo, creó una atmósfera verdaderamente amenazadora. Saludos superiores. Mi nombre es Verán Gestalt, el miembro más reciente de la Prodigy Society. Por favor avise a este joven. Hwang Choo-ung no sabía si reír o llorar. Realmente no sabía quién se suponía que debía aconsejar a quién aquí. Después de ver la estatura de Verán, temía que Verán fuera considerado un excelente estudiante del departamento de soldados. Madon le guiñó un ojo desde el costado, como para decir, ¿no es increíble aquí el hermano mayor? A pesar de la adición de Verán, todavía no pudieron sacar a la Prodigy Society de su estado embarazoso. En comparación con su sociedad simple y cruda, las otras sociedades eran como 100 flores en flor. Tenían hermosos hermanos mayores y hermosas hermanas mayores. Incluso tuvieron presentaciones de reclutamiento bonitas y filas de logros de la sociedad para mostrar. Solo alguien como Verán podría ser engañado para unirse a una sociedad como la Prodigy Society. De repente, todos los estudiantes bullían con ruido y emoción mientras todos se dirigían hacia el este, que es la hermana mayor Natasha. Realmente es la hermana mayor Natasha. Las dos hermanas mayores de Black Rose, Natasha y Milami, han llegado. Hwang Choo-ung y Madon se miraron consternados, luego negaron con la cabeza y forzaron una sonrisa. Natasha había sido una figura influyente desde el momento en que ingresó en la academia, y era conocida como la genio del departamento de comandantes. Se rumorea que ella también era la hija del presidente de la academia. Black Rose fue una de las 4 grandes sociedades. Durante su primer año en la sociedad,
ya había asumido el cargo de vicepresidenta. Desde que el presidente anterior se había graduado este año, Natasha había asumido el papel de presidente de Black Rose. Con Natasha ahora a cargo, la Black Rose Society parecía aún más grandiosa y magnífica. En los rankings de popularidad, realmente no había ninguna sociedad capaz de competir con la Black Rose Society. Que es tan sorprendente acerca de ellos, inevitablemente, llegará el día en que nuestra Prodigy Society se convierta en la quinta gran sociedad. El estudiante Maddon dijo con valentía estas palabras agrias. Se podría decir que la única razón por la que fundó la Prodigy Society fue porque había sido rechazado por la Black Rose Society una y otra vez. Hey, miembros de la Prodigy Society, esta señora aquí quiere unirse a tu sociedad, gritó una voz melodiosa. El trío de Wanchoung giró sus cabezas simultáneamente, y se encontró con la visión de una chica bonita con cabello rubio corto. Ella no era demasiado alta, pero era inusualmente bien proporcionada. Sus grandes y animados ojos parpadearon un par de veces. La boca de Maddon se abrió porque apareció ella aquí. La niña se acercó con una sonrisa. Mientras se acercaba, Maddon abrió los brazos, pero ella simplemente pasó junto a él. Ella en cambio se acercó a Wanchoung y le dio un gran abrazo. Gran hermano Wanchoung, mucho tiempo sin verte, ¿todavía recuerdas a Emily? Wanchoung torpemente puso su brazo alrededor de ella. ¿Quién podría olvidar a alguien tan linda como tú, Emily? Me pregunto por qué estás aquí. Maddon, infelizmente, tiró del cuello de Emily por un lado. Niña, entiende claramente que soy tu primo mayor, estamos relacionados por la sangre. Emily le dio a Maddon una mirada en blanco. ¿Eres deshonesto? Maddon, Don Peltío ya me contó todo sobre ti y cómo no debería aprender de tu ejemplo. Tan pronto como ella mencionó a su padre, Maddon se aterrorizó. De repente pensó en una pregunta. ¿Por qué estás aquí? Eres tan lento. Por supuesto que soy un nuevo estudiante aquí en la Academia del Alma Heroica de Tianjin, me reclutaron especialmente. Emily enderezó su postura, sacando su inexistente cofre, haciéndola parecer muy adorable. Cielos. Con el índice de crecimiento del poder de tu alma de 9.2 y tu habilidad de llama, realmente habías terminado aquí. La ciudad de San Mangel es mucho mejor que nuestra ciudad. Su decisión hará que el presidente de la Academia de San Mangel llore en el inodoro. Maddon se rió. Esto podría ser considerado una mano amiga del cielo. Cada Heroica Soul Academy lucharía con todo por un genio como Emily. Capítulo 6. Rosa Negra. Verán, date prisa y dale a la Elamne Emily un formulario para completar. Es como dije en el pasado, nuestra sociedad prodigio solo está formada por élites. Con su tasa de crecimiento de 9.2, apenas cumple con los requisitos necesarios para unirse a nosotros. Cuando Maddon comenzó a hablar de manera pretenciosa, Verán Gestalt tenía una expresión de adoración pintada en su rostro. El presidente es realmente demasiado impresionante. Con una tasa de crecimiento de solo 7, Verán Gestalt no podría compararse con Emily. En general, una calificación de 4 y menor se consideró mala, 6 y 7 se consideraron promedio, 8 se consideró excelente, mientras que 9 y más se consideró genio. Solo aquellos con una calificación de 9 o superior tendrán su tasa de crecimiento probada por el punto decimal. A Maddon no le importó ni un ápice las razones de Emily para venir cuando la presionó para que completara el formulario de inmediato. Con la adición de Emily, sería como transformar su Prodigy Society de una escopeta de pájaro a un cañón. En este momento, una multitud de personas avanzó sobre ellos. Dirigidos por Natasha y Milami, Maddon apretó su trasero. Normalmente estaría emocionado de tener la oportunidad de conocer a estas diosas, pero en este momento, había visto claramente sus miradas depredadoras hacia Emily. Disculpe, pero ¿podría ser estudiante Emily? Soy el presidente de la Black Rose Society, Natasha, y esta es la vicepresidenta, Milami. Natasha le dirigió una sonrisa humilde cuando no habló ni demasiado rápido ni demasiado despacio. Su largo cabello de color púrpura claro combinaba con su elegante temperamento, permitiéndole cautivar de inmediato a todos. Ella era exactamente como una diosa. Maddon ya había olvidado las palabras atrapadas en su garganta cuando su mirada aterrizó inquebrantable en el pecho de la diosa. Estas curvas realmente hacen que la gente se vuelva loca por ellas. Estudiante Emily, nuestra Black Rose Society es la mejor sociedad en el campus. Mejorará más si se une a nosotros, y también hará muchos nuevos amigos. ¿Realmente quieres unirte a la Prodigy Society, que ni siquiera cuenta con la aprobación de la Unión de Estudiantes y podría disolverse en cualquier momento? La vicepresidenta Milami medía un poco más de 170 centímetros y llevaba un par de lentes con montura negra. Todo su ser desprendía la sensación de inflexibilidad y seriedad. Como una de las personas a cargo de la Black Rose Society, le habían dado el apodo de madre.
Vicepresidente Milami, no puedes decir cosas así. Nuestra sociedad de prodigios sigue siendo excepcionalmente. Madon no era el tipo de persona que tomaba una ofensa recostada e intentaba interrumpirla a la fuerza. Pero entonces recordó que Milami era un oficial de la Unión de Estudiantes. Su pequeña existencia estaba completamente a su merced. Emily miró con indiferencia a los dos antes de agitar su mano. No me interesa. Ya estoy uniéndome a la sociedad prodigio. La expresión de Milami se arrugó en una mueca. No había nadie en la academia que se atreviera a hablarle así. Esta niña estaba realmente un poco loca. El estudiante Wang Chong, su teoría de habilidades de control de batalla y su hipótesis de vida rúnica son excepcionalmente únicas. ¿Tienes algún interés en unirte a Black Rose? Natasha preguntó de repente, sin prestar atención a la negativa de Emily. La expresión de Madon inmediatamente se oscureció. ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Los estudiantes de los alrededores también estaban alborotados. Todos sabían que el tratamiento de la Black Rose Society era bueno y que tenía muchas mujeres hermosas. También tenía los requisitos más altos necesarios para la entrada. Cada uno de sus miembros era una figura influyente dentro de su departamento. Sin embargo, ella realmente había invitado a la basura como Wang Chong. Presidente, me opongo a esto. Este tipo es la vergüenza del departamento de comandantes. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que sea transferido a un departamento diferente? Definitivamente no podemos aceptarlo. Milami se opuso implacablemente. Los chismes susurrados comenzaron entre los que saben y los que no lo eran. Poco después, la noticia de la situación de Wang Chong se extendió a todos. Cuando algunos de ellos se enteraron de su situación, un rastro de lástima apareció cuando lo miraron. Sus talentos eran tan altos. Sin embargo, sufrió una enfermedad que causó que el poder de su alma fuera caótico y sin condensación. Era como una persona común cuyo poder solo podía hacer que sus músculos se contrajeran. Realmente era un personaje trágico. Al contrario de lo esperado, Wang Chong simplemente respondió con una sonrisa de indiferencia. Muchas gracias al presidente Natasha, pero sigo pensando que la Prodigy Society es la mejor opción para mí. A un lado, Milami soltó un resoplido frío. Es bueno que respondiera con tacto. Si hubiera sido más atrevido, habría estado muerto. Natasha lamentablemente asintió. A pesar de su posición como presidente de la sociedad, no pudo hacer mucho para oponerse a Milami. Bien entonces. Cualquiera que no se una a nuestra sociedad puede irse ahora. Este lugar no es un supermercado. Emily ya estaba empezando a espantar a todos, comenzando con Milami. Milami le lanzó a Emily una rápida mirada. Definitivamente lamentarás tu elección hoy. Presidente, no perdamos más tiempo aquí. Una vez que las diosas se fueron, las puertas de la Prodigy Society se aclararon una vez más. Las pocas personas que originalmente se habían sentido atraídas por la entrada de Emily en su sociedad no eran un problema, pero tal perturbación le daría un dolor de cabeza a la Prodigy Society durante días. ¿Quién no sabía que la hermana mayor Milami también tenía el apodo de Viper Spinster? Atraer su atención no traería más que problemas. Incluso Natasha estaba un poco desconfiada de ella. Emily apenas pudo ingresar a su academia como recluta especial después de haber pasado por una serie de pruebas en profundidad. Debido a esto, Madon inmediatamente empacó su puesto por temor a que otros vinieran a tratar de seducir a Emily lejos de ellos. Incluso si él usara dinero para reclutar personas, sería como recolectar fragmentos para formar un todo. Pero con la fuerza de Emily, su Prodigy Society finalmente tenía esperanza. Sol Negro con rayos Wang Chong estaba leyendo en la biblioteca como de costumbre, pero hoy se sentía nervioso. Sintió como si todo su ser fuera diferente. Para la mayoría de las personas, esa cantidad de poder del alma cambiaría poco, pero para Wang Chong lo había transformado por completo. Guardó el libro y se dirigió hacia el edificio de entrenamiento OP que estaba al lado de la biblioteca. Sistema OP. Su significado era trascender la perfección. Encender el poder del alma fue solo el primer paso. Lo más importante era la capacidad de lanzar el alma heroica. Una vez que el alma heroica de uno tomara una forma, su poder del alma experimentaría un aumento exponencial y recibirían una habilidad explosiva que dominaba el alma. Además, aquellos que lanzan su alma heroica definitivamente se convertirían en una de las élites dentro de la Heroica Academia del Alma. En los últimos años, el estándar de Tianjin osciló entre 8 o 9, ya que había poca presión sobre ellos. Debido a esto, muchos estudiantes perdieron la oportunidad de convertirse en una élite y solo pudieron ingresar al ejército ordinario de forma impotente o participar en el trabajo de logística de suministros después de graduarse. Para formar su alma heroica, cada estudiante usaría todos los métodos posibles para refinar su poder y técnica del alma. Una vez que su alma heroica se condensó,
solo quedaba un método para mejorar aún más la batalla. Uno no podía dejar de mencionar al científico de la Federación de la Libertad, Charlton Copernicus, cuando se trataba del sistema OP. El sueño de Charlton Copérnico había sido convertirse en un superhéroe genio, pero debido a su talento de combate ordinario, no había nadie que quisiera pelear con él. Debido a su incapacidad para ganar experiencia en combate, finalmente fue incapaz de lanzar su alma heroica. Por el bien de su sueño, Charlton abandonó el estilo marcial e integró el poder de las runas en la tecnología de realidad virtual desde tiempos antiguos para crear un simulador de batalla. El resultado fue completamente inesperado. La quinta dimensión, comúnmente conocida como el espacio del alma, fue creada. En los tiempos modernos, llevó el sistema OP, creado por Guyan Grasso, otro gran científico que había cambiado el mundo. OP se realizó debido a la quinta dimensión. Todo el sistema de mantenimiento y el sistema de energía fueron organizados por los grupos superfinancieros de las ciudades de la Federación de la Libertad. El sistema les facilitó a los estudiantes lanzar sus almas heroicas y refinar sus técnicas de batalla, sacando los mejores logros de sus almas heroicas. Capítulo 7. Luchando contra un novato. El poder del alma fue la clave para ingresar al mundo OP, un paraíso para los cultivadores de almas heroicos. La ley de la quinta dimensión significaba que, si bien era igual a la verdadera experiencia de combate en ese mundo, uno realmente no podía morir allí. Por supuesto, las sensaciones dentro del sistema OP eran completamente reales, incluida la experiencia de la muerte. Estos sentimientos definitivamente no fueron fáciles de soportar. En los días en que los grandes imperios incivilizados crecieron, la Federación Conservadora comenzó a declinar. Así, los imperios codiciaban los recursos naturales heredados de la Federación. El advenimiento del sistema OP, sin embargo, restableció el desequilibrio de poder a un equilibrio. Incluso ahora, el sistema OP fue, sin duda, el pensamiento número uno en la mente de los jóvenes. Wang Chong había estado usando OP por más de un año y tenía un magnífico récord. En un año, había peleado 99 partidos en el sistema operativo, lo cual no era inusual. Sin embargo, 99 derrotas consecutivas fue un asunto completamente diferente. La razón por la que había luchado con su mayor esfuerzo en cada partida era hacer que su oponente liberara la mayor cantidad de habilidades de batalla que pudiera. Esto fue así para que la ruleta del destino pudiera absorber la mayor cantidad de esencia de alma posible. Wang Chong se dio a sí mismo la ida al Mouti King 1 en OP. De hecho, usó este nombre porque daba una sensación de esperanza. Como Simbe solía hablar sobre el camino de los reyes, a Wang Chong se le ocurrió este nombre ideal, pero como resultado, ahora se había convertido en una farsa gigante, una broma que circulaba dentro de la escuela. Wang Chong vertió el poder de su alma en la matriz de runas, entrando así en la quinta dimensión. La identificación de Almouti-Kin apareció dentro del sistema. Hermanos, rápidamente ven y mira, te ha llegado el rey de toda la boca, date prisa y arrodíllate, mierda, porque no viniste ayer, hermano rey, un día aparte realmente parecen 3 años. Desafortunadamente, nuestros logros ni siquiera pueden compararse con los del hermano Kim. ¿Cómo podría un perdedor estar calificado para luchar contra el hermano Kim? Usted, paquete de escoria, inmediatamente se arrodilla. El sistema OP tenía una plataforma de comunicación muy conveniente y rápida. Después de luchar durante más de un año, Almouti-Kin ya se había convertido en una especie de payaso. Muchos recién llegados al sistema OP adquirieron confianza después de enfrentar a Almouti-Kin. La gente a menudo decía que tener un buen comienzo era la mitad de la clave para tener éxito. Con esto en mente, Wang Chong había hecho muchas buenas acciones. Para Wang Chong, sin embargo, esto lo había hecho muy miserable. Wang Chong ya estaba acostumbrado a ser ridiculizado de todos los lados e inmediatamente entró en un partido con un oponente. En lo que respecta a la selección del arma extremadamente importante de un heroico soldado del alma, escogió una al azar, según lo habitual. Para él, todas las armas eran iguales. Era así antes, y todavía era así ahora. El hermano Kim sigue siendo tan indiferente como antes. Mira, este es el llamado aire de un rey. Seguiré luchando a pesar de todos los reveses. Un paquete de escamas haría bien en aprender de mí. ¿Qué confianza? No hay nadie en OP que pueda compararse con tu confianza. No sé quién podría ser digno de ser el oponente del hermano Kim, pero hoy es el comienzo de la escuela. Los novatos son verdaderamente bendecidos. En realidad, todos los que vieron la batalla de Wang Chong eran de los rangos más bajos. Esas 10 o más personas simplemente buscaban alguna diversión de Wang Chong. Aquellos con un alto nivel de talento verían la batalla entre expertos en su lugar. De acuerdo con el índice de victorias y el número de batallas,
El sistema OP dividió a los participantes en varias divisiones: carne de cañón, valiente, elite y santuario. Hwang Cho-eun rápidamente encontró un oponente, Future Gun Kim, 0 victorias, división de carne de cañón. Su oponente era claramente nuevo, lo cual no era sorprendente para Hwang Cho-eun. Con sus estadísticas, los únicos oponentes que podía enfrentar eran los nuevos en el sistema OP. Si el creador del sistema OP, el Dr. Charlton, viera la tragedia de sus estadísticas de batalla, definitivamente lloraría. Su oponente eligió la pistola de runas comunes. Parecía que era un luchador de largo alcance. El sistema OP tenía todo tipo de armas rúnicas. No tenían restricciones, pero estas armas no tenían ningún efecto adicional. Cuando los soldados escogían su arma, escogían la más adecuada para ellos. En cuanto a Hwang Cho-eun, su selección al azar lo dejó con las manos vacías. Además, Hwang Cho-eun estaba bastante nervioso. Incluso una daga hubiera sido mejor. El escenario de la batalla era una arena ordinaria, sin ningún tipo de cobertura. Este fue un mapa dedicado a la habilidad. Los dos soldados entraron en modo de espera. Los 10 o más espectadores, que habían estado inactivos durante tanto tiempo que les dolían los asnos, de repente se llenaron de espíritu. Cuando se sentían deprimidos, siempre recuperaban su confianza después de ver las torpes batallas de Almouti Kim. El estado de ánimo cambió repentinamente cuando vieron al hermano Kim lleno de confianza. A pesar de tener las manos vacías, realmente tenía los aires de un tirano sin rival bajo los cielos. Future Gun Kim y Almouti Kim aparecieron en el escenario. Los dos seleccionaron la cara del sistema. El futuro Gun Kim no parecía estar de buen humor. Quizás estaba insatisfecho con tener a Hwang Cho-eun como su oponente. No saludó a Hwang Cho-eun cuando subió al escenario, y en lugar de eso se apresuró a acercarse de inmediato con su arma. Hwang Cho-eun esquivó sin pensar, pero el arma de su oponente había estado apuntando a la boca del estómago todo el tiempo. El arma era rápida y feroz. Si este hubiera sido el Hwang Cho-eun del pasado, su reacción habría sido demasiado lenta. Claramente sabía qué hacer, pero su cuerpo no habría podido seguirle el paso. Tener un intercambio tan indefenso enfurecería a las personas más duras. Esta vez, sin embargo, Hwang Cho-eun sintió que estaba completamente en sintonía con el medio ambiente y su cuerpo se movió exactamente como lo deseaba. Inesperadamente, había sido capaz de esquivar mágicamente el ataque. Su oponente también fue aturdido. Incluso si disparar en el centro del cuerpo de una persona fuera lo menos letal, era lo más difícil de evitar. Normalmente, una pistola de runas se basa en frecuentes disparos de ráfaga para matar al oponente. Sin un rastro de vacilación, desató 3 disparos contra Hwang Cho-eun. Los disparos fueron tan rápidos que casi sonaron como un solo disparo. Hwang Cho-eun esquivó continuamente, evadiendo cada uno de los 3 disparos por el ancho de un cabello. El corazón de Hwang Cho-eun se llenó de éxtasis. Simbe realmente lo ha hecho. Con el poder del alma en 50 grasos, finalmente pudo realizar todo tipo de maniobras de batalla sin fallar. Ese sentimiento familiar volvió. La libertad que sentía en su tierra de los sueños finalmente había regresado a su cuerpo. Se sentía como si su cuerpo estuviera prácticamente volando. Los espectadores en realidad se estaban riendo. Dios, si incluso el hermano Kim podía esquivar esta puntería, ¿a qué nivel de mierda estaba? ¿Podría ser la leyenda? No hay un Crappiest, solo Crappie. Los 10 espectadores más o menos estaban en un lío alegre. Aunque Future Gun Kim parecía estar soportándolo, cualquier persona con un ojo perspicaz podría ver que sus ojos estaban llenos de furia. Bam bam bam. Esta vez, disparó 3 balas de tipo restrictivo. En circunstancias normales, los soldados de largo alcance harían todo lo posible para mantener su distancia. Este hermano, sin embargo, había dejado que su ira se le subiera a la cabeza y ahora estaba intentando cerrar la distancia para aumentar su precisión. Esto definitivamente refleja su falta de confianza en sí mismo. Hwang Cho-eun no se atrevió a moverse imprudentemente cuando los disparos de tipo restrictivo explotaron y aceleraron hacia él. En lugar de esquivar imprudentemente, se movió de lado mientras torcía su cuerpo formando un arco. Los 3 tiros cerrados. Los hermanos espectadores una vez más se echaron a reír. Finalmente había un hermano que podía ser considerado igual al rey Musoso. Tal vez los dos eran en realidad hermanos relacionados con la sangre. El futuro rey de las armas estaba evidentemente enfurecido. ¿De verdad le tiró su arma a Hwang Cho-eun? Todos los espectadores estaban inclinados sobre la risa. Esta tenía que ser la batalla más divertida de la historia. Un francotirador había tirado su arma. El futuro rey de las armas cargó hacia Hwang Cho-eun con grandes pasos. En algún momento, el número de espectadores había aumentado a más de 30 miembros. Todos debían pagar algunos créditos para ver las batallas de otros, pero ahora, definitivamente sentían que valía la pena el costo de la admisión.
estaban realmente muy felices. Hwang Chou-ung en realidad sintió un espíritu asesino de tipo completamente diferente. Si se decía que la puntería de su oponente no tenía poder opresivo, entonces la carga de ese oponente ahora lo hacía parecer un tigre feroz. ¿Podría ser que su verdadera especialidad fuera realmente un combate cuerpo a cuerpo? ¡Bam! Future Gun King de repente explotó hacia adelante con un estruendo explosivo. Toda su persona llegó frente a Hwang Chou-ung en un instante, con un puño tan opresivo como el monte. Taien Boom hacia él. En un instante, todos se callaron. El sonido de su carrera no era normal en absoluto. Tal vez fue porque se habían estado riendo excesivamente, pero ninguno de los espectadores había podido ver claramente sus movimientos. Capítulo 8 Actor. En el segundo siguiente, sin embargo, el puño tiránico de Future Gun King se detuvo en el aire. Se había congelado de repente en su lugar. Luego se cayó con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver a un demonio. Rey de todo corazón, la victoria. Después de 3 segundos, todos los espectadores se echaron a reír. Este tipo es realmente un actor. Esa pizca de él me asustó justo ahora, pero parece que solo es un tigre de papel. Esa actuación fue muy buena, que emperador en funciones. Sin embargo, al menos debería haber dejado que el hermano Qin lo golpeara unos cientos de veces antes de caer. Jaja. Con la fuerza del hermano Qin, me preocuparía si pudiera lanzar 100 golpes antes de que terminara el partido. Ni una sola palabra escapó de la boca de Hwang Chou-ung cuando se desconectó silenciosamente del sistema OP. Se apoyó contra la pared, mirando en silencio sus manos antes débiles e impotentes ahora estaban llenas de poder. Con el poder del alma en 50 grados, siempre que tuviera suficiente habilidad de combate y fuera capaz de atacar sus puntos débiles, sería capaz de romper las defensas de su oponente. Esto significaba que podía luchar contra oponentes aún más fuertes ahora. Entonces podría dejar que la ruleta del destino absorba aún mejor energía. Dentro de su Soul Sea, el pequeño payaso, Simbe, dormía tan pacíficamente como antes. Parecía que había percibido el buen humor de Hwang Chou-ung. Sin embargo, cuando la esquina de su boca se movió para revelar el más leve rastro de una sonrisa. Una sonrisa de complicidad apareció en la cara de Hwang Chou-ung. Simbe, gracias por tu regalo de cumpleaños. En ese momento, en una de las 100 ciudades principales de la Federación de la Libertad, Copperfield City, la risa exagerada llenó los campos de entrenamiento del sistema OP de la heroica Academia del Alma de la ciudad. Un joven de pelo rizado se inclinó sobre la risa, haciendo todo lo posible para no caer al suelo. No pudo contener las lágrimas cuando dijo, voy a morir de risa. Jajaja, esa tiene que ser la mejor batalla del año. Este poderoso berserker, el supergenio de Copperfield, Anlor, perdió a un solo golpe. Maa ha cegado mis ojos de perro de titanio 1. Al lado, una chica de aspecto energético con ropa ceñida sonrió. Esa batalla fue un poco divertida. Un joven con el torso desnudo salió de la sala de operaciones. No era particularmente alto, pero su cuerpo entero estaba lleno de fuerza explosiva. Este era precisamente el ídolo de la división de soldados de la Academia Copperfield. Era la vanguardia del escuadrón de batalla de las bestias locas. Al ver salir a Anlor, el hermano seguía rodando por el suelo con la risa. Con una mano en la barriga y la otra apuntando a Anlor, dijo, ¿Tú, qué clase de bien estás tramando? Un cuerpo de alma berserker puede saltar miles de millas en un solo salto. Sin embargo, usted fue en contra de la razón y practicó la puntería. Jajaja. ¿Sabes quién era tu oponente? Es conocido como el rey de noobs. En todas sus 99 derrotas, su única victoria es contra la magnífica vanguardia de la bestia loca. Estoy muriendo, me muero de risa. Jajaja. Enfrentado con el ridículo de su compañero de equipo, el mal humor de Anlor en realidad permaneció en silencio. Tenía una expresión extraña en su rostro, como si todavía estuviera pensando en algo. A un lado, la sexy sonrisa de Laura se desvaneció gradualmente. Anlor, no me importa tanto. Es bueno que quisieras ampliar el alcance de tus habilidades, pero todos tienen sus propias especialidades. Arnold Tuten se incorporó del suelo. Hermano menor, si fueras bueno en el combate a larga distancia, entonces ya no tendré arroz para comer. No seas así, ¿de acuerdo? Anlor permaneció tan silencioso como antes. Encendió su Skylink, e instantáneamente, se proyectó una imagen de la batalla recién descargada. Un minuto después, las sonrisas de Laura y Arnold Tuten no estaban por ninguna parte. Ah, tu tiro tri no estaba tan mal. Tu frecuencia y tus líneas de tiro fueron ambas precisas a tal distancia. La habilidad de esquivar de ese tipo puede simplemente llamarse increíble. Como un soldado de rango superior, Arnold Tuten era como un cerdo cuando se trataba de detectar problemas. Alguien con tanta habilidad definitivamente no era un novato. El tema fue la huelga final.
A pesar de que había tirado su arma de fuego, Anlor todavía era un berserker poderoso, quien podría derribarlo con un solo golpe. Esto era básicamente imposible. Laura y Arnold Tuten tenían sonrisas que explotaban de júbilo. Ambos pensaron que Anlor se había puesto furioso debido a su humillación y se había desconectado a la fuerza. Sin embargo, con una velocidad de repetición 5 veces más lenta, pudieron ver que la rápida y violenta carrera de Anlor había sellado completamente todas las vías de escape para su oponente. Había lanzado un puñetazo feroz, uno que muchos encontrarían difícil de soportar. A pesar de esto, ese rey de boca abierta no se había retirado en ese momento, sino que se había encontrado directamente con Anlor. El rey de boca abierta había girado 30 grados e hizo un ataque inverso, lanzando un codo directamente a la mandíbula inferior de Anlor. Esto había provocado que el golpe de Anlor y su golpe de codo se colocaran uno sobre el otro, aumentando el poder del golpe hasta el punto en que incluso había hecho que el cuerpo tiránico de Anlor se desmayara. Había sido completamente incapaz de tomar represalias. Él solo usó 50 grasos de poder del alma. Una palabra tras otra salió lentamente de la boca de Anlor. Sus palabras estaban llenas de aborrecimiento desnudo. Si uno usaba una cantidad tan baja de poder del alma en un duelo, entonces básicamente decía, puedo vencerte sin esfuerzo. ¿Encontró un capítulo o texto faltante? Infórmelo en los comentarios. Puedes mejorar el texto con el editor. La habitación estaba en silencio. Mierda, este bastardo se está burlando de ti. ¿Podría alguien sustituirlo por él?, exclamó Arnold Tuten en voz alta. Aunque nunca había interactuado con el rey de boca abierta, todavía había visto un video de una de sus batallas el mes pasado. En pocas palabras, era un noob convertirse en un perro. Debido a que sus videos solían ser divertidos, a menudo se ubicaba en los primeros lugares de una de las listas de videos en OP, la lista de videos divertidos. Laura miró a Arnold Tuten. Esta fue claramente una pregunta idiota. Cualquiera podría registrarse para múltiples cuentas, pero no podría permitir que otros usen esas cuentas. Tengo que tener un enfrentamiento con él otra vez, declaró solemnemente Anlor. Independientemente de quién era su oponente, como la vanguardia del escuadrón de batalla de las bestias locas, definitivamente no podía perder de una manera tan dudosa. La más mínima insinuación de una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Laura. No está mal. Eres un poco como un hombre después de todo. Si puedes vencerlo, entonces estaré de acuerdo en salir contigo. Anlor se sorprendió, pero sus ojos pronto comenzaron a brillar. Capitán, ¿de verdad lo harás? Si yo, Laura, lo digo, ¿cómo puede no ser así? A un lado, Arnold Tuten se levantó de inmediato y dijo con reproche, Capitán, eso no es justo. ¿Cómo es que solo él tiene ese tipo de oportunidad? También quiero una oportunidad. Desde que los dos comenzaron la escuela, habían estado persiguiendo a Laura. A pesar de sus mejores esfuerzos, ninguno había tenido éxito. Todavía, Laura reveló una leve sonrisa. Saldré a una cita con quien gane. Sin embargo, si ustedes dos pierden, tendré que ser mi compañero de entrenamiento por un mes desde que acabo de terminar una nueva técnica. Al pensar en el terrible regaño de su capitán, los dos de inmediato comenzaron a sudar frío. A pesar de esto, se calmaron rápidamente ya que estaban absolutamente seguros de que podían derrotar al rey mocoso. Les deseo a los dos la mejor de las suertes, dijo Laura antes de dirigirse a la sala de gravedad, sin olvidar despedirse cuando se fue. Esa figura sexy de ella simplemente estalla con infinito encanto. Después de un segundo, Arnold Tuten y Anlor se miraron entre sí antes de que ambos corrieran a la sala de operaciones a la velocidad de la luz. Apresuradamente agregaron al hermano Qin como amigo y solicitaron una batalla. Lamentablemente, Wang Chong ya se había ido. Capítulo 9. El hombre angelical. Dentro de OP, Wang Chong cerró los ojos y reflexionó sobre ese golpe final justo ahora. Le parecía que todo había ido bastante bien, pero la realidad era que había cometido muchos errores en esa batalla. Sus maniobras evasivas habían sido demasiado rígidas, y sus pensamientos también estaban demasiado fragmentados, lo que hacía que su corazón se sintiera inquieto. También hubo un problema con su ataque final. La única razón por la que tuvo que usar su codo para atacar fue porque no se había dado suficiente espacio para liberar toda su fuerza. Su reacción había sido lenta por demasiado, unos 0,2 segundos. Lógicamente, con las brechas en el ataque de su oponente que habían sido bastante grandes, debería haberse aprovechado de ellas y rendir los mejores resultados. Uno no podría decir con certeza si hacerlo hubiera resultado en la muerte de su oponente en lugar de simplemente dejarlo inconsciente. Después de esa batalla, Wang Chong fue a la sala de gravedad y comenzó a entrenar su cuerpo. Su cuerpo había sufrido una enfermedad en su infancia,
que había grabado la importancia de un cuerpo fuerte en el corazón de Wang Chong. Aunque su poder del alma lo había dejado perplejo estos últimos años, nunca se había atrasado en el entrenamiento físico. La escuela acababa de comenzar, por lo que, independientemente de si eran estudiantes nuevos o estudiantes del último año, ninguno de ellos tenía tanta preocupación en su corazón. Después de todo, todos seguían rebosantes del aura de las vacaciones. No había una sola alma a la vista dentro de la sala de gravedad. En su primer año, la gravedad doble le había dado problemas a Wang Chong, pero ahora, ni siquiera estaba presionado bajo una gravedad triple. Su poder del alma subió a la superficie de su cuerpo y resistió la presión externa. De hecho, Wang Chong se dio cuenta de que, si bien su potencia máxima de poder del alma era baja, su mar de alma era tan enorme que nadie podía esperar luchar con él en ese sentido. Después de entrenar con una gravedad de 3 veces durante media hora, Wang Chong estaba empapado de sudor por todas partes y todo su cuerpo se sentía fresco. Cada célula de su cuerpo se sentía como si estuvieran llenas de una energía ilimitada. Realmente se sintió completamente diferente de su yo previamente débil e impotente. La diferencia era tan grande como la brecha entre el cielo y la tierra. Wang Chong comprobó la hora antes de caminar hacia el área de gravedad de 4 veces. El cuerpo de Wang Chong reaccionó un poco a la presión. Continuó a la región de gravedad de 5 veces y solo ahora su cuerpo comenzó a sentirse pesado. Sabía que este sería su límite superior por ahora. Abrió la puerta y, inesperadamente, había alguien más allí. Había alguien en la región de gravedad 5 veces haciendo flexiones. Su poder del alma subía y bajaba constantemente. La otra persona tampoco había esperado que alguien viniera al área de gravedad 5 veces en ese momento. Levantándose e inspeccionando a Wang Chong antes de exponer una sonrisa resplandeciente, la persona dijo Pola Senior. Aunque era un hombre, Wang Chong no pudo evitar jadear sorprendido. Este hermano era guapo hasta el punto de escandalizarlo. Lo más importante era que no estaba dominando en absoluto, sino que tenía el aura de un ángel. Este era definitivamente el estado que Madon estaba persiguiendo. Espero no haberte molestado. No pensé que